Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la hora en la que vean el presente video, para mí es un placer poderles saludar. Entonces, como lo indica el título, el día de hoy vamos a continuar con esta segunda parte de esta sexta sesión, si no mal lo recuerdo, de la unidad número 3 de la asignatura de diseño de estructuras de madera. Entonces, en la última parte lo que hicimos fue cuantificar lo que fue la resistencia a la compresión de nuestro ejemplo de cálculo. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación va a ser calcular la resistencia bueno, en este caso, el momento permisible o la resistencia a la flexión, tanto en el eje fuerte como en el eje débil respectivamente. Para ello, lo primero que vamos a hacer, obviamente en este caso, va a ser cuantificar lo que es los factores, los factores de diseño, pero en este caso aplicado al esfuerzo de flexión. Entonces vamos a valorar otro parámetro mecánico. De tal manera que en este problema podemos aplicar perfectamente lo que es este factor de tamaño. Entonces, el factor de tamaño para el esfuerzo de flexión está ligado a las dimensiones, ya no solamente a la profundidad del elemento, sino también al espesor o el alma. De tal manera que si excedemos, por supuesto, los valores planteados en esta tabla, el reglamento nos establece una relación donde básicamente nos permite calcular el factor de tamaño como bueno, la división de 12 pulgadas entre el peralte elevado a una constante de un noveno. Entonces, en este caso tendríamos que hacer el cálculo del factor de tamaño para el eje fuerte y para el eje débil respectivamente, de tal manera que ya no hablaríamos únicamente de la profundidad, sino también del alma para el eje débil. Entonces prácticamente lo que nos quedaría hacer es una especie de sustitución. En el caso del eje fuerte, la profundidad o la altura obviamente que va a estar determinado por el peralte, puesto que es el que aporta inercia. Entonces, de tal manera que en nuestro ejemplo teníamos que el peralte era de 14 pulgadas. De tal manera que al hacer la sustitución tendríamos 12 entre 14 elevado a la 1 noveno. Y eso nos da un factor de tamaño de 0.985 en el eje fuerte. Pero en el eje débil hacemos la sustitución, como les decía, a partir del alma. De tal manera que el alma es de 12. Entonces, al dividir 12 entre 12, eso obviamente nos da la unidad y al elevarlo al un noveno, sigue siendo siempre la unidad. Entonces, lo que vamos a proceder a hacer es el cálculo del factor de servicio húmedo. En el caso del factor de servicio húmedo aplicado al esfuerzo de flexión, también tenemos que revisar, en este caso, un comentario. Sin embargo, no se aplica para este problema porque de antemano la madera está seca. Entonces significa que el factor de servicio húmedo va a ser igual a 1. Entonces no nos vamos a detener tanto en esta parte. Eh, por otro lado tendríamos lo que el factor de temperatura, y en el caso del factor de temperatura para el esfuerzo de flexión, en el caso de la madera que está seca y para una temperatura menor a los 100 grados Fahrenheit, tendríamos un factor de temperatura de la unidad. Entonces fíjense que ahora le agregué este subíndice de B para diferenciarlo del de compresión y por supuesto del factor de temperatura que nosotros utilizamos en el cálculo del módulo de elasticidad mínimo ajustado. Entonces, por otra parte, tenemos el factor de estabilidad de la viga, perdón, el factor de estabilidad contra el pandeo, de tal manera que el problema nos brindaba esta información y de hecho nos ahorraba múltiples cálculos que se tienen que hacer para poder determinar este factor, cuya ecuación es robusta y bastante parecida a la ecuación de estabilidad de la columna. De tal manera que ya el problema nos brindaba este dato de la viga. Entonces, luego vamos a proceder a hacer el cálculo del factor de uso y en este caso va a ser de la unidad, puesto que excedemos las dimensiones establecidas por la tabla en el reglamento. Entonces lo vamos a tomar como la unidad. De tal manera que el factor de incisión, obviamente que va a ser de 0.8, puesto que estamos evaluando
este parámetro mecánico de F sub B. Y por supuesto aquí lo indicamos. El factor de miembro repetitivo, no estamos diseñando una vigueta, de tal manera de que el factor de miembro repetitivo en este caso va a ser de 1 también. El factor de conversión de formato aplicado al parámetro mecánico que estamos evaluando, tal como vemos en la tabla, va a ser de 2.54 y es por supuesto lo que nosotros colocamos en esta parte o guardamos en esa variable. Ahora, también tenemos lo que es el factor de resistencia. Entonces, en el caso del factor de resistencia, para el esfuerzo de flexión, tendríamos un valor de 0.85. Y es por supuesto lo que nosotros tenemos en esta parte. Y por último, el factor de efecto en el tiempo, que ya lo comentábamos en el caso anterior, y obviamente que es exactamente el mismo, puesto que el factor de efecto en el tiempo no depende del parámetro mecánico que se esté evaluando, sino que depende de las combinaciones de carga. Entonces, tal como vimos en la parte del cálculo de la columna, este factor va a corresponder a la unidad, puesto que es el que está ligado a esas cargas que producen, bueno, prácticamente esos momentos que se están desarrollando dentro de la columna. De tal manera que ya tenemos todos los factores necesarios para poder ajustar el esfuerzo de diseño de la viga, tanto en X como en Y. Entonces, prácticamente los factores serían exactamente los mismos. El único que está cambiando es el factor de tamaño, por supuesto, que ya vimos de que variaba según el eje local que estemos valorando. De tal manera que en el eje fuerte era de punto 98.5, creo, o algo así, y en el eje débil era de la unidad. Por esa razón es que vemos de que la resistencia a la flexión alrededor del eje fuerte es menor que en el eje débil. Entonces, con estos datos ya tenemos lo necesario para poder calcular los momentos permisibles alrededor de los dos ejes respectivamente. Pero vamos a comenzar a calcular el momento permisible alrededor del eje fuerte, por supuesto. Vamos a ir en el orden. Primero salimos del eje fuerte, de tal manera que aplicamos un poco de los conceptos de resistencia de materiales y obviamente sabemos de que el módulo de sección va a ser para una sección rectangular un sexto de la base por el peralte al cuadrado. De tal manera que hacemos la sustitución donde la base es de 30, el peralte es de 35, evaluamos, ejecutamos esta operación y nos va a dar un módulo de sección alrededor del eje fuerte de 6125. Y por supuesto, de la ecuación de resistencia de materiales, donde obtenemos que el esfuerzo de flexión no es más que el momento actuante entre el módulo de sección, despejamos simplemente el momento, obteniendo de esta forma que el momento permisible alrededor del eje fuerte, que este MP sub 1, es igual a el esfuerzo de diseño que calculamos en el paso anterior multiplicado por el módulo de sección, que es el que tenemos aquí. Entonces, al ejecutar esa operación, nos da un valor de 11.98 toneladas fuerza por metro. Obviamente que ustedes deben de garantizar que las unidades sean consistentes. Entonces, si yo hago directamente la multiplicación de este módulo de sección por este valor que tenemos aquí, obviamente que me va a quedar en unidades de kilogramos fuerza por centímetro, puesto que este centímetro cúbico se va a simplificar con estos centímetros al cuadrado y únicamente me va a quedar kilogramos fuerza por centímetro. De tal manera que yo puedo pasar perfectamente los kilogramos fuerza a tonelada fuerza dividiendo entre 1000 la expresión y al mismo tiempo pasar de centímetro a metro al dividir entre, bueno, en el caso de los kilogramos fuerza, pasarlo a toneladas lo dividimos entre 1000. Para pasar los centímetros lo dividimos entre 100. De tal manera que la expresión nos quedaría como 11.98 toneladas fuerza por metro. Posteriormente hacemos exactamente lo mismo, pero para el eje débil. Entonces, obviamente que en el caso del eje débil, ahora el módulo de sección, el término
cuadrático sería la base o el alma de la columna. De tal manera que tendríamos que el módulo de sección elástico alrededor del eje débil sería un sexto de el peralte, que es de 35, por el alma, que es de 30 elevado al cuadrado. Y obtendríamos de esa forma un módulo de sección igual a 5.250 centímetros cúbicos. De tal manera que al multiplicarlo por el esfuerzo de flexión de diseño, obtendríamos el momento permisible alrededor del eje débil, que en este caso sería de 10.446 toneladas fuerza por metro. Obviamente que se aplica la misma lógica, ¿verdad? Tenemos que garantizar que las unidades sean consistentes, de tal manera que estos centímetros cúbicos se van a simplificar con estos centímetros al cuadrado y únicamente me quedan kilogramos fuerza por centímetro. Paso los kilogramos a toneladas, los centímetros a metro y obtengo este valor de aquí, de 10.446. De tal manera que ya calculamos en el video anterior el esfuerzo de compresión, mejor dicho, la resistencia a la compresión del elemento. Y acabamos de calcular prácticamente en estos dos parámetros la resistencia a la flexión. De tal manera que únicamente nos quedaría cuantificar los valores de resistencia críticas, tanto el momento como la compresión alrededor de los dos ejes. Y es lo que vamos a proceder a hacer a continuación. Primero, necesitamos calcular lo que es el momento crítico, pero para eso tenemos que cuantificar la relación de Beltès de la viga. Entonces, para el caso de la relación de Beltès de la viga, tenemos que asegurar, bueno, prácticamente tenemos que cuantificar primeramente para la viga la longitud efectiva, pero en el caso de la longitud efectiva de la viga, esto está en función de la longitud, de la relación que existe entre la longitud no soportada del elemento y el peralte. Y además de eso, de la naturaleza de las cargas que se estén aplicando. Entonces, en este caso, obtenemos que la longitud no soportada de la viga, tal como vimos en la parte geométrica, sería prácticamente igual a la longitud total del elemento. De tal manera que ese valor se corresponde con el dato de 285.5 centímetros. Por otra parte, si yo hago la división de la longitud no soportada entre el peralte, que es de 35, obtenemos un valor de 8.157, que sería el parámetro que nosotros vamos a utilizar para entrar en esta tabla, tal como vemos aquí. La ecuación que se aplica para calcular la longitud efectiva de la viga está en función primeramente de esta relación de LU entre D. Entonces, para este problema, lo que estamos asumiendo es prácticamente que la carga que se está aplicando es una carga uniformemente distribuida, tal como vemos aquí. Entonces, en esta parte obtenemos prácticamente lo estamos tratando como una viga simple y la carga está siendo uniformemente distribuida. De tal manera que la expresión, dado que nuestro valor excede las unidades adimensionales de 7, tendríamos que aplicar esta ecuación que está aquí. Entonces, es decir, que la longitud efectiva de la viga la vamos a tomar como 1.63 de la longitud no soportada más 3 veces el peralte. Y es precisamente lo que nosotros hacemos en esta parte de aquí. Simplemente es aplicar esa ecuación. De tal manera que al hacer la sustitución, el LU sabemos que es de 385.5, el peralte es de 35, sustituimos valores, realizamos la operación aritmética y nos da un dato de 570.365 centímetros. Posteriormente, con ese valor, calculamos lo que es la relación de Beltès de la viga y, bueno, no es más que la raíz cuadrada de la longitud efectiva por el peralte dividido entre el alma al cuadrado. Entonces, al hacer esa sustitución, obtenemos un valor de 4.71 y obviamente que hay que compararlo o yuxtaponerlo contra los 50 dimensionales
que nos indica obviamente el caso de las columnas. Entonces obviamente se cumple con esa relación y de esta forma ya obtenemos lo que es la relación de Belté. Obviamente que, como repito siempre muy a menudo, no hay que perder el hilo de lo que andamos buscando. Entonces, ¿por qué razón necesitábamos la relación de Belté de la viga? Porque eso nos va a ayudar a calcular el esfuerzo crítico de la viga. Y con el esfuerzo crítico y además bueno, al tener el esfuerzo crítico y el módulo de sección, podemos calcular perfectamente el momento crítico. Entonces, que es precisamente lo que hacemos en esta parte. Ahora, el esfuerzo crítico de la viga está en dependencia de el módulo de elasticidad mínimo ajustado, que no es necesario que lo calculemos de nuevo porque ya era un dato que habíamos cuantificado en la parte de las columnas, y además de eso depende de la relación de Belté, de tal manera que solo nos quedaría sustituir valores, ¿verdad? El módulo de elasticidad mínimo, que es de 127.908 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y la relación de Beltés, que da de 4.71, que es lo que calculamos aquí. De tal manera que este esfuerzo crítico de pandeo nos daría un valor de 6.919.9 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. De tal manera que este es el valor que vamos a ocupar para calcular el momento crítico, puesto que el momento crítico no es más que el producto del módulo de sección alrededor del eje fuerte por el esfuerzo crítico. De tal manera que al hacer la sustitución obtenemos obviamente un valor de 423.845 toneladas fuerza por metro. Nuevamente tenemos que revisar la consistencia de las unidades, ¿verdad? El módulo de sección alrededor del eje fuerte ya lo habíamos calculado en esta parte. Nos daba de 6.125 centímetros al cubo. De tal manera que multiplicamos ese valor por este esfuerzo de compresión y las unidades que nos quedarían serían de kilogramos fuerza por centímetro. Pasamos los kilogramos fuerza a tonelada fuerza y los centímetros a metro. De tal manera que obtenemos un momento crítico de pandeo de 423.845 toneladas fuerza por metro. Ahora, ya obtuvimos de esta manera el momento crítico. Hace falta calcular lo que es la carga crítica alrededor del eje fuerte y el eje débil. Pero ¿por qué razón estamos haciendo esto? Nuevamente no hay que perder el hilo de lo que andamos buscando. Fíjense que lo que es la carga de compresión, el momento actuante en el eje fuerte y en el eje débil son datos del problema, ¿verdad? Entonces todos esos datos ya los conocemos. La resistencia a la compresión la calculamos en el video anterior y el momento resistente alrededor del eje fuerte y el eje débil lo acabamos de cuantificar. Por otra parte tenemos, bueno, en el paso anterior acabamos de calcular lo que es el momento crítico. Entonces, únicamente nos harían falta dos parámetros, que serían, por supuesto, los que vamos a proceder a calcular a continuación, como lo es la carga crítica de compresión en el eje fuerte, alrededor del eje fuerte y alrededor del eje débil, para precisamente con estos datos evaluar lo que es la ecuación de interacción y verificar que pase esta demanda-capacidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a proceder a hacer a continuación? Ahora, vamos a calcular la carga crítica alrededor del eje fuerte. Simplemente es tomar la relación de Belté, que de hecho ya la habíamos calculado en la parte geométrica. La relación de Belté alrededor del eje fuerte no es más que la longitud no soportada o la longitud efectiva alrededor de ese eje que nos había dado en el problema, que era igual a la longitud total de la columna, dividido entre el peralte, que es de 35, obteniendo de esa forma una relación de Belté de 8.157. Entonces, el módulo de elasticidad mínimo ajustado ya lo habíamos calculado cuando estábamos evaluando lo que es el factor de estabilidad de la columna en el video anterior. Entonces,
simplemente nos queda sustituir valores para calcular este esfuerzo de compresión crítico alrededor del eje fuerte. Entonces tomamos el módulo de elasticidad mínimo ajustado que se calculó en la resistencia a la compresión, lo dividimos entre la relación de Beltès alrededor del eje fuerte elevada al cuadrado y lo multiplicamos por este factor de 0.822. Y eso nos da un esfuerzo de compresión crítico de 1580.13 kilogramos fuerza por centímetro. De tal manera que este valor, junto con el área de la sección transversal, que sigue siendo el producto del peralte de 35 por el alma de 30, que nos da un total de 1050 centímetros cuadrados, multiplicamos estos dos valores y obviamente que nos queda únicamente unidades de fuerza. Y ese valor lo pasamos de kilogramos fuerza a toneladas y obtendríamos este dato que está aquí. Simplemente es de multiplicar los 1580.13 por los 1050, lo dividimos entre 1000, el resultado, y obtendríamos un valor de 1659.1 toneladas fuerza. Entonces, prácticamente lo que vamos a hacer a continuación sería exactamente lo mismo, pero para el eje débil. Entonces, en el caso del eje débil, calculamos la relación de Beltès. Bueno, realmente no era necesario calcularla porque ya la teníamos. En la parte de la revisión geométrica que hicimos en el video número 1, ya habíamos calculado esta relación de Beltès. Simplemente es tomar la longitud efectiva de la columna, que es prácticamente la longitud total del miembro, y la dividíamos entre el alma o el ancho de la columna, que es de 30. Eso da un total de 9.517. Entonces, unidades adimensionales. El módulo de elasticidad mínimo ajustado, nuevamente lo reitero, no es necesario calcularlo porque ya lo teníamos cuantificado en la resistencia a la compresión del elemento o del miembro estructural. Y eso lo dividimos entre los 9.517 elevado al cuadrado, lo multiplicamos por el factor de 0.822 y nos da un total de 1160.91 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Lo multiplicamos por el área de la sección transversal, centímetro cuadrado con centímetro cuadrado se cancelan y nos quedan únicamente unidades de fuerza. Obviamente lo dividimos entre 1000 para pasar de kilogramos fuerza a toneladas fuerza. Y obtendríamos este valor que está aquí de 1219 toneladas fuerza. De esta forma, ya tendríamos absolutamente todos los parámetros necesarios para poder evaluar la ecuación de interacción. Entonces, de tal manera que nosotros podemos observar que tenemos la carga actuante, que en este caso era de 2.569 toneladas fuerza. La resistente es de 127.651 toneladas fuerza. Por otra parte, el momento actuante alrededor del eje fuerte, que este M sub 1 es igual al momento máximo, que no es más que 5.065 toneladas fuerza por metro. Por otra parte, tendríamos lo que el momento actuante alrededor del eje débil, que lo tomamos como el momento mínimo, que nos daba como dato el problema, que según el enunciado se obtuvo a partir de un análisis estructural. Entonces, y en este caso es de 313 toneladas fuerza por metro. Ahora, esos valores obviamente lo vamos a yuxtaponer contra los momentos resistentes alrededor del eje fuerte y el eje débil que nosotros acabamos de cuantificar. Y nos dio un valor de alrededor del eje fuerte 11.98 toneladas fuerza por metro y alrededor del eje débil de 10.446 toneladas fuerza por metro. Y por supuesto los datos de resistencia crítica. Entonces la resistencia a la compresión prácticamente la resistencia a la compresión crítica alrededor del eje fuerte y el eje débil nos da un valor de 1659.1 toneladas fuerza y 1219 toneladas fuerza respectivamente. Y por supuesto el momento crítico, que nos da de 423.845 toneladas fuerza por metro. De tal manera que ya tenemos absolutamente todos los parámetros necesarios para evaluar la ecuación de interacción. Simplemente de sustituir cada uno de estos parámetros dentro de la fórmula. Y por supuesto,
ejecutar las operaciones aritméticas de tal manera que para el problema que estamos desarrollando nos brinda el dato de la demanda capacidad y es igual a 0.454 unidades adimensionales. De tal manera que este valor es menor que 1. Por lo tanto, en la sección transversal cumple. Entonces, acabamos de revisar el miembro sometido a flexo-compresión. Entonces, tal como vemos en esta verificación, dado que la demanda-capacidad, el factor o la relación demanda-capacidad es menor que 1, podemos establecer que la sección transversal de la columna cumple. Sin embargo, tendríamos que revisar ahora el miembro como un elemento sometido a corte también, puesto que era un dato que nos brindaba el problema. De tal manera que tenemos que calcular la resistencia al cortante del elemento y compararlo con la demanda corte que establecía el mismo problema. Entonces, como lo que vamos a hacer es calcular la resistencia al cortante, es lógico que ahora tenemos que calcular lo que es los factores de diseño aplicados al esfuerzo de corte. Entonces, el primero que tendríamos que evaluar sería el correspondiente a, por supuesto, el factor de servicio húmedo. De tal manera que, dado que nuestra madera está seca, el factor de servicio húmedo va a ser igual a 1. En un caso contrario, tendría que ser igual a 0.97, tal como vemos en esta tabla. Luego tenemos que evaluar lo que es el factor de temperatura. Entonces, para el esfuerzo de compresión, tal como vemos en esta parte, el esfuerzo de corte, tal como vemos en esta parte, y para una madera que está seca, tendríamos que ocupar esta fila de aquí, y para el caso de una temperatura menor que los 100 grados Fahrenheit, le corresponde un factor de temperatura de la unidad, y es precisamente el valor que nosotros tenemos aquí. Entonces, seguimos revisando. El factor de corte, tal como vemos en esta tabla, es de 0.8 y es el que nosotros precisamente le asignamos a esta variable. Por otra parte, el factor de conversión de formato y el factor de resistencia para el parámetro mecánico que estamos evaluando es de 2.88 y, por supuesto, 0.75 respectivamente. Y es los datos que nosotros asignamos aquí. El factor de efecto en el tiempo nuevamente no cambia, únicamente depende de las combinaciones de carga que se estén aplicando. Y de esta forma obtendríamos absolutamente todos los factores necesarios para poder ajustar el esfuerzo de diseño a corte, que es este B sub V', y por supuesto se obtiene al multiplicar el esfuerzo de corte resistente de la madera por toda esta serie de factores que acabamos de definir. De tal manera que al hacer la sustitución obtenemos un esfuerzo de diseño de 12.096 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, calculamos, obviamente utilizando lo que vemos en resistencia de materiales, la resistencia a cortante sería igual a 2/3 de la base por el peralte por el esfuerzo. De tal manera que ya tenemos todos esos parámetros. La base es de 30, el peralte es de 35, el esfuerzo de diseño es de 12.096, lo multiplicamos por 2/3 y obtenemos una resistencia cortante de 8.426 contra una demanda corte, tal como vemos en esta parte, de 2.375 y por lógica tenemos mayor capacidad que demanda y por lo tanto cumplimos. Pero también lo podemos ver a través de el factor o bueno, la relación demanda-capacidad, que simplemente es dividir la demanda corte entre la capacidad, de tal manera que este valor nos da de 0.28 y obviamente al ser menor que la unidad podemos afirmar que nuestro miembro, aparte de que cumple en flexo-compresión, también cumple a corte. De tal manera que esto sería todo por este ejercicio y bueno, prácticamente
Solo nos quedaría en esta unidad revisar lo que son los elementos que forman parte de una armadura para dar por finalizada la unidad número 3 del diseño de la asignatura de diseño de estructuras de madera. Entonces, muchísimas gracias por hacer uso de esta información.